Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. Nosotros podemos ver Efesios capítulo 1, del versículo 11 hasta 23, voy a leer. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta el versículo 23 he leído. Como lo que había dicho ayer, yo tengo que explicar sobre el vocabulario que es predestinado. Porque el versículo 11 así sale, ¿no? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designios de su voluntad. Muchas personas estaban interpretando esta palabra predestinados, lo que Dios había elegido cada persona antes de crear este mundo. Por eso tales personas que había elegido, un día ellos iban a escuchar el evangelio, y también alguna persona iban a tener la oportunidad, porque ya había predestinado, un día va a
recibir la salvación. Así dice. Y luego dice que un día tal persona que fue predestinado sí o sí va a llegar a la puerta de la iglesia creyendo en Jesucristo. Así piensa. Yo también aprendí desde niño en la iglesia de presbiteriana. En aquel entonces estaba explicando, por eso a veces yo estaba teniendo pregunta y duda. Entonces, ¿existe alguno que no ha predestinado en Dios? Entonces tal persona, ¿cómo va a tener la oportunidad de recibir la salvación? Solamente si hubiera recibido la salvación a los que fueron predestinados, entonces, ¿para qué es necesario predicar? ¿Para qué es necesario esforzar a hacer evangelismo? Por eso, en esta noche, no por mi opinión, sino que por la palabra de Dios quiero presentar ante ustedes. Por eso no es como estoy explicando sobre doctrina o denominación de Misión Buenas Nuevas, sino que solamente yo quiero presentar ante ustedes la palabra de Dios. Y luego para aceptar esta cosa depende de ustedes. Por eso, ya veamos. Número 1, San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22, desde el versículo 1, estaba hablando sobre la boda. Ya, voy a leer esta palabra. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Así dice. Entonces, Jesucristo estaba preparando un banquete, una boda para su hijo. Imagínense, ¿no? El rey de un país y su hijo como siendo príncipe que iba a casarse. En aquel entonces, el rey que tenía mucha capacidad, ¿qué tipo de banquete va a preparar? Creo que matando muchas vacas, ovejas, haciendo asado y también mucha comida, variedad. Y luego, ¿con qué corazón estaba invitando a la gente? ¿Para qué? Que vengan a nuestra fiesta y a nuestra boda, para que disfruten. Eso es el deseo del corazón del rey. No es que estaba negociando, sino que estaba ofreciendo una cosa muy buena para que disfruten. Por eso en el versículo 3, así dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Acá sale convidados. También no quisieron venir. ¿Por qué no quisieron venir a la boda del hijo del rey? No sé muy bien. No le gustó. No aceptó la invitación. Aunque el rey quería invitar a mucha gente, pero no quería. Por eso el versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados. Convidados, es decir, que como
había escogidos para invitarles, porque según el corazón del rey podía darse cuenta que tales personas tienen como algo de derecho para ser invitado. Por eso valoraba mucho en el corazón del rey. Por eso les envió siervos para que ellos llegaran a la boda de su hijo. He aquí, he preparado mi comida, mis torros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. La verdad que el versículo 4 está demostrando preparación de la boda. Ya está preparando torros, animales, gordos, han sido muertos, también ya está dispuesto, está listo. Solamente se necesita venir. Pero como dice el versículo 5, más ellos sin hacer caso, como dice, sin hacer caso. Ese es el problema. Dios les invitó, no es Dios. El rey les invitó, pero rechazó la invitación del rey. Entonces, ¿qué tipo de personas son? Es decir, que en el corazón de ellos no quieren que sea este rey en su país. Se llama enemigos. ¿Quiénes enemigos? El que rechaza la invitación del rey. Ya por eso, el versículo 5, más ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Qué significa? Enviaron mensajeros a ellos, pero no solamente que sin hacer caso, sino también pegaron, afrentaron y algunos también mataron. Wow. Los que fueron invitados son malditos, ¿es cierto? Ya, el versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó. Directamente el rey se enojó y ya preparó ejército. Venga, soldados, malditos que están existiendo en mi país. Yo he invitado tales personas, pero mataron a mis mensajeros. Ya todos soldados, como dice, general, tiene que cumplir mi orden. Hay que destruir completamente. ¿Entiende? Sí, señor. Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Wow, hasta su ciudad, todo quemó. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos convidados? ¿Por qué? No por aceptar el corazón del rey, no por aceptar la invitación del rey. La boda del hijo del rey es un lugar muy precioso, honor. Sí o sí tiene que llegar, comparando de su tiempo, que labranza, criar sus ganados, no importa eso. Mañana se puede sembrar, cosechar, etc. Pero ellos no aceptaron. Por eso no son
dignos. 자, el versículo 9, desde el versículo 9 está hablando totalmente diferente cosa. 자, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué significa? Al principio, los que fueron elegidos, convidados, ya ellos rechazaron la invitación del rey. Por eso, ya ellos no podían llegar ninguna persona. Pero otro grupo, solamente el rey decía que solamente allí, cuando se ve, tiene que invitar cualquiera, no importa cualquiera. Mendigo, malo, bueno, no quiere ver de lo que había vivido, había andado mal, no importa, ya, venga. Aunque vivía bien, sí, está bien, positivo, ya, venga, todo está invitando. El versículo 11, y envió el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya, muchos que llegaron en la boda de el hijo del rey, todos se vistieron vestidura de boda. ¿Quién estaba preparando? ¿Los mendigos tenían vestidura de boda para participar? Creo que no. Por eso en la entrada estaba preparando todo. Porque hasta comida, hasta toda la cosa, por medio del rey ya había preparado todo completo. Solamente tenía que vestir nada más. Pero uno, entre muchos, único, uno que se quedó. Creo que su pensamiento no estaba pensando que su ropa era más excelente que vestidura de boda que estaba preparando el rey. Por eso le mandó atadlo y llevadlo afuera. Ya. En este momento nosotros podemos sentir que el rey al principio quería invitar a los convidados que habían elegidos, pero por rechazar ellos, ya invitaron cualquiera que venga, nada más. Eso es una etapa para añadir explicación de vocabulario predestinados, ¿es cierto? Ya. Segundo, primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo, ¿dónde ubica? Después de segunda de Tesalonicenses. ¿Ya? El versículo 3, 4. Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así dice. ¿Cómo dice? El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tanto quiere que reciban la salvación
¿Solamente convidados o todos? Todos. Y luego Jesucristo tanto quiere que sepan y conocimiento de la verdad acerca del Evangelio. Ya. ¿Dónde estamos tocando? El libro de Efesios. Volvamos para explicar. El versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Te voy a explicar. Dios no había elegido cada uno de nosotros, sino que Dios había preparado la bendición a través de Jesucristo, cualquiera que escuche el Evangelio, luego que crea en el Evangelio, que sea salvo. Eso es predestinado, de lo que había preparado todo, como igual que el rey había preparado banquete, matando vaca. ¿Quién va a comer? No sabía. Cualquiera que venga y puede comer. ¿Es cierto? Hoy en día, Pastor Jim Verdugo, hace mucho tiempo ya nos dio una promesa que cuando yo voy a su casa, cuando yo vaya a su casa, él va a preparar de primero cabra, dice cabra. Por eso yo le dije, ¿cuál es más caro, cordero o cabra? Según él dice que cordero es más caro. Entonces, que mate cordero. Ya. Entonces, por eso yo estaba invitando a los pastores que quieren acompañar conmigo. Ya, vamos a ir un día, no tan seguro, pero un día vamos a ir. Yo y Pastor Jim Verdugo tenemos responsabilidad que cuando vayamos a la casa de Jim Verdugo, él sí o sí tiene que presentar asado. No se muy bien pedazo de un poquito grande. Esa cosa no importa. Que comamos un pedazo de carne de oveja o cabra, no importa. Ya, vamos a comer. ¿Quién está teniendo la lista que se va? No está teniendo lista, ¿no? No está poniendo nombre de la lista, sino que estoy convocando. Uno que acepta mi palabra puede acompañar. Al llegar, nosotros podemos saber, para comer fulano, menguano, Juan Kim, Jim Verdugo y también estas personas Dios había preparado hace uno de 6 meses. Faltaría uno de como 3 meses, ¿no? Así nosotros podemos comprender. Antes de llegar a la casa de Jim Verdugo, nadie sabe. Hasta Jim Verdugo sabe. ¿Por qué? Hasta Jim Verdugo no sabe. Perdón. Hasta Jim Verdugo no sabe. ¿Por qué? Todavía no es llegado tiempo de llegar. Porque yo tengo que llevar los pastores. Por eso Pastor Juan Harín me dijo que, pastor, yo quiero visitar a su casa. Al llegar a mi casa, también él tiene 2 condiciones. Al llegar a mi casa, en mi coche junto podemos viajar 6 horas en coche a la ciudad de Punitaqui, a la casa de Jim Verdugo. Todavía yo no conozco nada de dirección de Pastor Jim Verdugo. En aquel entonces sí va a negarse, entonces ya nosotros quedaríamos en la calle nomás, reclamando contra alcalde de la municipalidad de Punitaqui. Yo voy a avisar, señor, en su oficina hay un hombre, Jim Verdugo, no, él había dado una promesa
que vayamos, pero al llegar él dice que no les conozco, nunca jamás. Ya si hubiera rechazado, entonces ya voy a utilizar internet para publicar al mundo en vivo. ¿Dónde está el sinvergüenza? Pero yo creo que él no va a negarse nada, porque tanto quiere que nosotros vengamos. Ya, significa que nuestro Dios había construido el tabernáculo de reunión celestial. ¿En dónde? En el cielo. Dios había preparado nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser como sumo sacerdote celestial. Pero sin nacer en este mundo, nunca iba a ser como sumo sacerdote celestial. Por eso tenía que nacer Jesucristo, tenía que vestirse por la carne, tenía que cargar el pecado del mundo, tenía que ser crucificado, tenía que resucitarse de su muerte, también tenía que ser arrebatado al cielo para ser correctamente sumo sacerdote celestial. Y luego él, rociando 7 veces sobre el propiciatorio en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, habiendo obtenido eterna redención. Eso es lo que había preparado nuestro Señor Jesucristo. Solamente uno que escucha la voz de Jesucristo, aceptando el Evangelio, aceptando la redención eterna, aceptando el perdón eterno, tales personas podrán ser salvos por escuchar la verdad sobre el Evangelio. Al recibir la salvación, tal persona puede decir que, Dios había predestinado yo. ¿Cuándo sabe? Después de recibir la salvación, después de ser justificado, santificado y perfeccionado, nosotros podemos ubicar tal persona. Usted fue predestinado por Dios antes de crear este mundo. ¿Entiende? Bendiciones, bendiciones. Así puede interpretar. ¿Qué diferencia hay? Desde el principio que estaba hablando, Dios había elegido nombre Juan Kim. Por eso, tal persona, cualquier manera, hasta morir, él iba a escuchar el Evangelio. Pero uno que no había predestinado, nunca iba a escuchar el Evangelio. No es así. Sino que, comparando de primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 3 y 4, como dice, Jesucristo Salvador tanto quiere que sean salvos, tanto quiere que alcanzar conocimiento de la verdad todos los hombres del mundo. Eso es. Es como igual que, ¿no? Ya, nosotros ya desde hoy estamos preparando certificación. ¿A quién le da? ¿A quién? De primero tiene que inscribirse de estudio bíblico pastoral. Por mí, no de otra persona. Si alguien estaba estudiando fulano, menguano y luego me pide, debe certificación, Juan, ¿qué? Entonces, ¿cómo yo doy? No, por mí. Por eso, sí o sí tiene que ingresar Zoom. Porque no ingresa Zoom, entonces, ¿cómo yo puedo saber? Uno que, yo he aprendido por usted. ¿Cuándo? Por medio de internet. Yo no conozco. Nunca los conocí. Así Jesucristo iba a decir, no, nunca os conocí. Así dice. Por eso yo no conozco. Por eso cada noche estoy confirmando, poniendo monitor. Cada uno está apareciendo cara a cara. Alguna está ocultada de cámara, no importa ya. Pero estoy llamando a los pastores, Jim Verdugo, Juan Jarín, Esteban Lear, también Laftar Meller, etcétera, etcétera. Estoy llamando. ¿Qué significa? Estoy confirmando de la
presencia. Significa que estoy convocando, mucha gente podrán recibir la bendición de Dios, escuchando, aprendiendo la palabra de Dios, ya podrán recibir la certificación cuando haya terminado el libro de Efesios. En aquel entonces, no sabemos quién va a recibir, nadie sabe, pero al llegar, terminar el tiempo, podemos darnos cuenta, Dios había preparado a esta persona para que reciba certificación. Así nosotros podemos sentir. Por eso, nosotros no sabemos quién había predestinado. Por eso, nosotros estamos predicando el evangelio, haciendo evangelismo por medio de internet, por medio de radio, por medio de televisión. Cada martes y domingo está transmitiendo la predicación de Pastor Oxupan, canal de TNED Chile, Televisión Nacional Evangélico. ¿Para qué? Para que escuchen el evangelio alguno que reciba la salvación. Ya, así estamos terminando sobre explicación de vocabulario predestinado. Creo que mucha gente podrá entender. Si no puede entender, ¿qué hago? Yo no tengo nada de autoridad para que acepte, ¿no? Solamente yo estoy publicando nada más, ¿es cierto? Ya. Y luego el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, a fin de que seamos para alabanza de gloria. Significa que, ¿con qué propósito nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo en la cruz? Jesucristo estaba mirando el tiempo futuro. Un día podrá recibir la salvación a través de mi aflicción, mi crucificación. Por eso Jesucristo podía aguantar gran dolor, sufrimiento y vergüenza, porque Él fue desnudo al colgar su cuerpo a la madera. En aquel entonces estaba desnudo ya. Significa que Él estaba esperando que un día haya recibido la salvación. Busquemos esta palabra. Isaías capítulo 53. Ya, 53, el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En esta palabra está hablando el deseo de nuestro Dios. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿A quién? A Jesucristo. Y luego cuando haya hecho como expiación su vida, será largo, así dice, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por medio de Jesucristo va a cumplir la voluntad de Dios. El versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Ya, eso es lo que quiero decir. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién había afligido? ¿De quién alma será?
Eso es lo que está hablando alma de Jesucristo. Él verá su fruto. ¿Cuál es? Alabanza de la gloria que es somos justos, salvos. Después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, al ver a los salvos, ¿qué alegría tendría en su corazón? Es como igual que la mujer, antes de dar la luz, estaba teniendo bebé en su cuerpo, como estaba embarazada, ¿no? Pero para dar luz, su parto ya estaba teniendo gran dolor, miedo, pero teniendo gran sufrimiento. Al ver su bebé, se calmará todo sufrimiento, dolor. Es como igual que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, Él estaba orando al Señor. Señor, espero que pase esta copa, pero no sea mi voluntad, sino que cumpla su voluntad. Entonces, sujetando a la voluntad de Dios, Él obedeció ante Dios. Por la obediencia de Jesucristo, había terminado condenación de nosotros. Es decir, que en vez de nosotros, Jesucristo recibió condenación, la maldición. Por eso, por su muerte, por su crucificación, nosotros tendremos la justificación de Dios. Ya voy a seguir un poco más. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Wow, ¿cómo dice? Quedará satisfecho. ¿Quién? Jesucristo. Después de ser resucitado, será satisfecho de lo que había sufrido en la cruz. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Como dice, por medio de conocimiento. Por medio de conocimiento justificará ¿a quién? A los pecadores, para que sean justificados. Por eso, ¿quién puede recibir la salvación? El que escucha la verdad y el evangelio, aceptando el evangelio, que es Jesucristo había hecho la redención eterna por su sangre. Nosotros estamos siendo justificados gratuitamente. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y honrado por los transgresores. En esa época, cuando Jesucristo cargó el pecado del mundo, estaba incluido todos pecados de muchos. De muchos significa que el pecado de todos los hombres del mundo. Por eso, por la muerte de Jesucristo, nosotros fuimos curados, justificados y santificados. Ya, volvamos a Efesios capítulo 1. Por la explicación de muchas cosas está llevando tiempo, pero es necesario para investigar poco a poco, saber más profundidad de la palabra de Dios. Ya, ahora el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. El versículo 3 está explicando que ya como ustedes habían recibido la salvación entre los miembros de la iglesia de Éfeso. Número 1, habían escuchado la verdad. La verdad es el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo limpió una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por su muerte se terminó la condenación. Por la resurrección de Jesucristo, nosotros fuimos santificados y justificados y perfeccionados. Por aceptar la verdad, nosotros ya fuimos salvos. En aquel entonces, también Dios nos entregó el Espíritu Santo del Señor como regalo. Por eso, como dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Significa que uno que recibe el perdón eterno ya tiene en su corazón el Espíritu Santo del Señor. Ya tiene el Espíritu de Dios en su cuerpo. Por eso nosotros, cada uno que fuimos perdonados todos nuestros pecados, estamos siendo como miembro del cuerpo de Jesucristo. Por eso, Dios nos hizo una reunión en esta plataforma de Zoom, en internet, para que formen la iglesia espiritual. Por eso cada uno, nosotros estamos teniendo el Espíritu Santo del Señor, escuchando la explicación de mí, cada uno puede llegar a entendimiento. Así es. Esta palabra está explicando así. Antes de escuchar de la explicación, no tan claro, pero escuchando explicación, ya puede entender a través de la ayuda del Espíritu Santo del Señor que está morado en sus corazones. Ya último, el versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La verdad que nosotros somos hijos de Dios. Eso es alabanza de gloria de nuestro Señor Jesucristo por la redención eterna que Dios nos compró, cada uno de nosotros, por el precio alto. El precio alto, el cual es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, puramente, el libro de Efesios está hablando sobre existencia de la iglesia. ¿Cuál es más importante? Y también cómo fueron rescatados de sus pecados, cómo están permaneciendo. Así es. Pero mientras tanto que estamos escudriñando la palabra de Dios por medio de este libro de Efesios, profundamente nosotros podremos saber sobre la vida de creencia. Por eso este libro es poco diferente que Gálatas. Gálatas siempre salía exhortación, anatema, que sea uno que predica el evangelio diferente, sea anatema, aunque viene un ángel del cielo, que sea anatema. Pero no hay mucha exhortación, por eso no tenga temor aprender el libro de Efesios. Ya, gracias, hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos conocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, suficiente por su obra, por su sangre, podía limpiar todos nuestros pecados para que nosotros seamos o fuéramos como hijo de Dios. Suficiente por la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, nosotros podíamos renacer. Nosotros podíamos ser limpiados de todos nuestros pecados, siendo adoptado hijo de Dios y justos ante el Señor.
Por eso Dios así nos estableció para que nosotros caminemos por la fe, porque solamente justo puede vivir por la fe. Pero en este momento, lastimosamente, todavía está llevando en sus corazones condenaciones y los pecados, por falta de escuchar la verdad, por falta de conocer el evangelio bíblico. Por eso, Señor, espero que utilice cada uno de los pastores que han escuchado el evangelio para que ellos prediquen el evangelio al mundo. A través de ellos podrán recibir la salvación mucha cantidad de gente, Señor. El día de hoy nosotros hemos entregado certificación a los pastores que han participado en el estudio bíblico de Romanos. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, porque no es que alguien hizo, sino que Dios nos dirigía en este grupo para poder humillarnos, para poder aprender cada día por su guía, por su ayuda. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.